Vamos a comenzar con el trabajo práctico cero, que va a consistir en realizar ejercicios básicos de matemática que le va a permitir a ustedes emprender o realizar los demás ejercicios que se van a dictar durante todo el año de los distintos trabajos prácticos de álgebra y geometría analítica. Bueno, empecemos con el ejercicio número 1, que dice: dado los conjuntos naturales, los conjuntos enteros o conjuntos racionales, irracionales, reales, imaginario puro y complejos, establecer la veracidad o falsedad de los siguientes ejercicios. Yo, antes de empezar a realizar alguno de ellos, acá hice un diagrama de conjuntos para que refresquemos un poquito los diversos conjuntos. Tenemos el conjunto de los números naturales: 0, 5, 7, 8, 20, 1.000.000, infinito. El conjunto de los números enteros, que va a incluir a los números naturales y va a incorporar los números negativos. Por ejemplo, menos 5, menos 10, menos 8, menos 10.000, menos 20.000, menos infinito. Luego aparecen el conjunto de los números racionales. Fíjense en que incluyen a los números naturales y a los números enteros, y que dice que son aquellos números que se pueden expresar como fracción, o sea, 2/5, 4/5, 7/8, inclusive aquellos que ustedes lo expresan en forma decimal, por ejemplo, 1,25, que también lo podemos expresar como 125 sobre 100. También es un número racional. Y también es un número racional, ya que estamos, el número 5, que si yo lo divido por 1, también es una fracción, que es 5 dividido 1 igual a 5, que también es un número racional, a pesar de ser específicamente un número entero. Bien. Luego aparecen los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, el número pi, que es 3,14, 13, no me acuerdo muy bien, y fíjense en que es un número indefinido. Casualmente, los números irracionales son números que no se pueden expresar como fracción y que tienen una característica, que son números de cifras infinitas no periódicas. Dicho esto, fíjense que si yo tengo los números irracionales más los números racionales, aparece un conjunto de números reales que incluyen a los números irracionales y también al conjunto de los números racionales. ¿Sí? Y ahora aparece el conjunto de los números imaginarios, donde conjuntamente con los números reales me va a dar un conjunto mayor, que va a ser el conjunto de los números complejos. Entonces, ya con esto podemos realizar los ejercicios siguientes. Por ejemplo, yo voy a empezar haciendo el ejercicio 1b, que dice: verifique si 2,5 pertenece a los números naturales. Bien, entonces yo digo 2,5 lo puedo expresar como 25 décimos. ¿Esto qué es? ¿Es un número natural? No, esto es un número fraccionario. Y dijimos que el número fraccionario son racionales. Y fíjense que la pregunta es si pertenece este número a este conjunto, a los números naturales. Obviamente que 25 décimos estaría por acá. ¿Sí? Con lo cual, podemos concluir de que esto es falso. Veamos ahora el ejercicio. Yo voy a hacer el ejercicio D, porque tiene una particularidad, que dice 1 más 3i, verifique si pertenece a los reales. Fíjense, en este 1 es real, pero
este 3i ya no es real. Si bien 3 es un número real, pero todo este término es un número imaginario. Con lo cual, fíjense, si es un número imaginario, con los reales estamos dentro de los números complejos. Y específicamente, este número, por estar acá, no pertenece a números reales únicamente, pertenece a los reales más el término imaginario, con lo cual esto implica que también esto es falso. ¿Sí? Para que sea verdadero, este término no debería aparecer. ¿Bien? Y uno que sea verdadero, a ver, por ejemplo, el E, que dice, si 2 pertenece a los números racionales. Fíjense que nosotros aquí ya habíamos puesto algo en los números racionales, que a 5 lo podíamos dividir por 1 y se podía expresar como fracción. O sea que acá 2 lo podemos expresar sobre 2 sobre 1 y también es un número entero. O sea que 2 es un número entero y fíjense, por ser un número entero, está incluido dentro de los números racionales. O sea que esto es verdadero también. Bueno, el resto de los ejercicios lo hacen ustedes. Yo voy a hacer ahora el ejercicio 2, así ustedes pueden hacer el ejercicio 1 y 2. Yo voy a hacer el ejercicio, por ejemplo, puedo decir algo para que ustedes, por ejemplo raíz cúbica de 2, este es el ejercicio D, dice si es raíz cúbica de 2 es irracional, pero no es real. Veamos. ¿Esto que tenemos acá es verdadero o falso? Habíamos dicho que este número no se puede expresar como fracción, o sea que es irracional. Perfecto, está acá. Pero dice, pero no es real. Fíjense que un número real incluye a los números irracionales, o sea que esto ya de por sí, si bien esto es verdad, vamos a comenzar con el trabajo práctico 0, que va a consistir en realizar ejercicios básicos de matemática que le va a permitir a ustedes emprender o realizar los demás ejercicios que se van a dictar durante todo el año de los distintos trabajos prácticos de álgebra y geometría analítica. Bueno, empecemos con el ejercicio número 1, que dice, dado los conjuntos naturales, los conjuntos enteros, los conjuntos racionales, irracionales, reales, imaginario puro y complejos, establecer la veracidad o falsedad de los siguientes ejercicios. Yo antes de empezar a realizar alguno de ellos, acá hice un diagrama de conjuntos para que refresquemos un poquito los diversos conjuntos. Tenemos el conjunto de los números naturales, 0, 5, 7, 8, 20, 1 millón, infinito. El conjunto de los números enteros, que va a incluir a los números naturales y va a incorporar los números negativos. Por ejemplo, menos 5, menos 10, menos 8, menos 10.000, menos 20.000, menos infinito. Luego aparecen el conjunto de los números racionales. Fíjense en que incluye a los números naturales y a los números enteros. Y que dice que son aquellos números que se pueden expresar como fracción. O sea, 2/5, 4/5, 7/8, inclusive aquellos que ustedes lo expresan en forma decimal, por ejemplo, 1,25, que también lo podemos expresar como 125 sobre 100. También es un número racional. Y también es un número racional, ya que estamos,
el número 5, que si yo lo divido por 1, también es una fracción, que es 5 de 1 igual a 5, que también es un número racional, a pesar de ser específicamente un número entero. Bien. Luego aparecen los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, el número pi, que es 3,14, 13, no me acuerdo muy bien, y fíjense en que es un número indefinido. Casualmente, los números irracionales son números que no se pueden expresar como fracción y que tienen una característica, que son números de cifras infinitas no periódicas. Dicho esto, fíjense que si yo tengo los números irracionales más los números racionales, aparece un conjunto de números reales que incluyen a los números irracionales y también al conjunto de los números racionales. ¿Sí? Y ahora aparecen los conjuntos, el conjunto de los números imaginarios, donde conjuntamente con los números reales me va a dar un conjunto mayor, que va a ser el conjunto de los números complejos. Bien, entonces ya con esto podemos realizar los ejercicios siguientes. Por ejemplo, yo voy a empezar haciendo el ejercicio 1b, que dice: verifique si 2,5 pertenece a los números naturales. Bien, entonces yo digo 2,5 lo puedo expresar como 25 décimos. ¿Esto qué es? ¿Es un número natural? No, este es un número fraccionario. Y dijimos que el número fraccionario son racionales. Y fíjense que la pregunta es si pertenece este número a este conjunto, a los números naturales. Obviamente que 25 décimos estaría por acá. ¿Sí? Con lo cual, podemos concluir de que esto es falso. Bien, veamos ahora el ejercicio. Yo voy a hacer el ejercicio D, porque tiene una particularidad, que dice 1 más 3i, verifique si pertenece a los reales. Bien, fíjense, en este 1 es real, pero este 3i ya no es real. Si bien 3 es un número real, pero todo este término es un número imaginario. Con lo cual, fíjense, si es un número imaginario, con los reales estamos dentro de los números complejos. Y específicamente, este número, por estar acá, no pertenece a números reales únicamente, pertenece a los reales más el término imaginario, con lo cual esto implica que también esto es falso. ¿Sí? Para que sea verdadero, este término no debería aparecer. Bien, y uno que sea verdadero, a ver, por ejemplo, el E, que dice si 2 pertenece a los números racionales. Fíjense que nosotros aquí ya habíamos puesto algo en los números racionales, que a 5 lo podíamos dividir por 1 y se podía expresar como fracción. O sea que acá 2 lo podemos expresar sobre 2 sobre 1 y también es un número entero. O sea que 2 es un número entero y fíjense, por ser un número entero, está incluido dentro de los números racionales. O sea que esto es verdadero también. Bueno, el resto de los ejercicios lo hacen ustedes. Yo voy a hacer el ejercicio 2 también, para que ustedes puedan hacer el ejercicio 1 y 2. Bien, el ejercicio 2 dice, voy a elegir
el ejercicio D, que dice raíz cúbica de 2 es irracional, pero agrega diciendo pero que no es real, un número real. Veamos. Fíjense que este número, ya habíamos dicho, que es las raíces son números irracionales. Bien, entonces con lo cual esto ya de por sí podemos decir que esto es verdadero. Pero dice que no es real. Bueno, nos fijemos acá. Nos fijamos y vemos que los números irracionales están incluidos dentro del conjunto de los números reales, con lo cual no podemos decir que no es real. Esto es falso, con lo cual va a implicar que esta consigna es falsa. Bien, también voy a hacer otro ejercicio que podría ser, veamos el ejercicio B, donde dice que menos 36 es un número entero. Es entero. Veamos si es entero. Menos 36, fíjense, nosotros lo puedo expresar acá como menos 36, con lo cual podemos decir que habíamos dicho que los números menos 1, menos 2, en este caso menos 36, son números negativos que los números enteros, aparte de incluir a los números naturales, incluyen también a los números negativos. Entonces podemos decir que esto es verdadero. Bien, entonces con estos dos ejercicios, a modo de ejemplo, ustedes podrían realizar el resto. Bueno, mano a la obra, sigamos.